Mi invitado de hoy no pudo venir. Y la razón es que, lamentablemente para mí, dejó de existir unos años antes de que yo crease este podcast y lo pudiese invitar. Su nombre es Nato Lima y junto a su hermano más próximo formó el dúo de los indios Tabajaras. Ellos fueron dos guitarristas brasileños considerados como uno de los mejores duetos de la historia en cuanto a música latinoamericana y clásica instrumental. Si tu abuelo no te habló de ellos, o si no fuiste un adulto entre la década de los 50 y los 60, puede que no los conozcas, pero este dúo logró escribir más de 70 discos y vender 1 millón de copias de tan solo uno de sus más famosos éxitos, María Elena. Y esto sin redes sociales. Compitieron con los Beatles en programas de talentos y fueron inspiración para el famoso guitarrista Carlos Santana, quien los menciona en su libro autobiográfico diciendo que en México eran más famosos que Elvis. Hicieron giras por toda Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Japón, China y otros países asiáticos, pasando por los principales shows de televisión de cada país. Esta es una de las historias que más me ha inspirado en mi vida. La cuento en mis charlas y en todos lados donde puedo, porque el día que su nieta, mi gran amiga Vanessa D'Angelo, me la contó, yo no podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Necesitaba que me la contara con pausa para entender cómo era posible que un indígena había salido de su tribu y había caminado por años con su familia para aprender a tocar la guitarra en el camino, convirtiéndose en un fenómeno de talla mundial, hablando 6 idiomas y para terminar viviendo en Manhattan. Por fortuna para mí, Vanessa sí pudo venir a contarnos los detalles de esta maravillosa historia. Así que esta será una de las entrevistas más raras y difíciles de mi vida, pero sé que te va a gustar y sobre todo te va a inspirar. Aquí te dejo con la historia del grandioso Nato Lima. Después de esto creo que no hay excusa para ver imposibles. Soy Bea García Ares, conferencista y asesora en estrategia de negocios y neurofelicidad. Y en una oportunidad, la historia de una desconocida cambió mi vida para siempre. Por eso he creado este podcast de experiencias de vida e historias inspiradoras, a veces contadas por mí y a veces por expertos, amigos y gente que admiro, con el fin de que te sirvan como espejo, para recordarte que sea cual sea tu propósito, lo puedes lograr. Hola, mi Vane, bienvenida. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, Bea. Contenta. Contenta de al fin estar contigo. Qué bueno. Mira, Vane, quiero que sepas que esta es la entrevista más rara de mi vida, porque es la primera vez que voy a entrevistar a alguien para que me hable de otra persona. Ya. Vale, entrevistarte a ti estoy segura que también es súper interesante porque sé muchas cosas de tu vida muy interesantes. Como decimos a veces, eres igual de rarita que yo. Bueno, después de que me hiciste que me casara, ya que. Bueno, sí, algo así. Bueno, para quienes están escuchándonos, esa es una historia un poco larga y es que el esposo de Vanessa, no sé, yo creo que yo vi primero ese amor antes que ustedes, yo vi primero esa Estoy conexión. segura. Bueno, mira, gracias a eso tienes dos niños espectaculares. No, gracias a ti, siempre te digo. Mira, Vane, bueno, primero que nada, aunque yo te conozco, quisiera que cuentes un poco rápidamente de dónde vienes, dónde estás ahora, a qué te dedicas. Bueno, ahora estoy en Madrid, soy de Venezuela. Mi familia viene de todas partes del mundo, tengo un poquito italiano, un poquito chileno, un poquito brasileño. Llegaron a Venezuela y bueno, pues fuimos la única generación que estuvo allí, ya casi todos estamos fuera. Y he dado un poquito de vueltas, tengo más o menos 11 años que me fui de Venezuela, he vivido en varios sitios, he trabajado en marketing, de ahí conozco a Bea. Y pues ahora estoy aquí en Madrid y llevo varias cuentas de e-commerce y marketing digital. Y pues nada, eso es lo que estoy haciendo ahora. Qué bueno. Excelente. Ajá, vamos a hablar de tu abuelo. Yo siempre cuento que una vez estábamos grabando un comercial para la televisión y nos pusimos a hablar y de repente tú
me hablaste de tu abuelo y yo quedé como impactada con esa historia. Para mí es una historia de las más inspiradoras que he escuchado en mi vida y en aquel momento él aún estaba vivo, no fue hace tanto, pero bueno, aún estaba vivo. Hoy ya no está entre nosotros, pero sé la cercanía que siempre has tenido con él y la manera como conoces al detalle su vida y su manera de pensar. Entonces yo quiero que hoy lo compartas aquí con nosotros, empezando por contarnos de dónde viene él, dónde nació, cómo transcurrió su infancia y cómo llegó a ser la persona en la cual se convirtió. La historia de mi abuelo es un poco como la de Big Fish. Todo era fascinante y maravilloso. Bueno, mi abuelo nace en Brasil, en Fortaleza, Ceará, eso es el norte, la selva, en una tribu indígena. Indios de estos, como lo que pensamos nosotros que puede ser un indio sin ropa, en bayuco, así. Eran 13 hermanos, él era el tercero, 13. 13, por eso el nombre de Musapeira, que era el número 3, su hermano número 2 era Antenor, hablaban en dialecto, que era el tepuy. Y bueno, ellos vivían en su tribu normal. Él un día me comentaba que, porque claro, era en ese momento, además era una tribu de estas un poco salvajes, ¿no? Estas tribus no pacíficas y tal, sino de guerreros. Él me cuenta que él cuando veía los aviones pensaban que eran dragones. Eso me causó mucha curiosidad, ¿sabes? Él me decía que eran, sí, ellos pensaban que eran dragones, que se los venían a atacar y todo, o sea, ellos tenían mucho miedo. ¿Sabes? Y cuando, por ejemplo, se convertían en hombre a los 13 años, ¿sabes? Que en estas tribus indígenas, pues los hombres y las mujeres pasan a ese momento a muy corta edad. Entonces la cosa era que ellos tenían que, mi abuelo tenía que matar a un tigre, imagínate tú, para tener derecho a ser tener un hombre guerrero. Entonces él, justo antes de eso, de que ocurriera eso, porque, a ver, o él mataba al tigre o no, no había opción, ¿no? Justo antes de eso, a la tribu vienen unos misioneros a evangelizarlos. Claro, cuando esta gente llega, ellos quedan un poco así como, wow, ¿qué es esto, no? Esta gente viene a compartir con la tribu y están un tiempo, no sé cuánto es exactamente el tiempo, porque para mi abuelo el tiempo no existía como existe para nosotros. De hecho, yo siempre, nunca supe exactamente la edad que tenía, ¿ok? Porque él no tenía una edad, él aproximado a su edad, decía, bueno, yo debo tener más o menos esto, y eso es por algo que te cuento luego en su tránsito. Pero bueno, en todo caso llega esta gente, les empiezan allí como a hablar, y el padre de mi abuelo, del quien conozco muy poco, la verdad, decide cuando estos misioneros se van, seguir el rastro, pero a pie. Por supuesto, ya el rastro, cuando vas a pie, ¿cuánto tiempo puedes seguir un rastro de un coche, un carro? Nada. Total que nada, ellos comienzan esa aventura que dura 6 años ¿Quiénes, hasta quiénes se van en esta aventura? toda la familia. Él Toda. agarra a su esposa y a todos sus hijos. De hecho, su esposa va embarazada. Ok. En el camino el bebé muere. De hecho, en alguna parte del camino le pasan cosas muy feas porque, bueno, claro, comienzan a tener que trabajar. Ellos salen de su área de confort, si se quiere, de su tribu, donde es prácticamente un área protegida. Ya estamos en un mundo donde hay mundo, ¿sabes? Gente que está un poco más industrializada, porque estamos hablando de los años 20 por allí. O sea que, entonces, ellos al salir de allí pasan por muchas cosas. Mi abuelo me dice que la primera vez que él vio un supermercado y gente vestida, le impresionó muchísimo y que además los supermercados olían muy mal porque eran mezclas de demasiadas cosas. Claro, ellos comían lo que podían cazar y recolectar. Igual que al ver gente vestida, no entendía por qué la gente iba vestida. O me dice que cuando la primera vez que ve una persona con barba, que no entendía, o la primera vez que vi una persona de color. Claro, para ellos todo era nuevo, ¿sabes? Era como, yo creo que eran una cultura muy, muy naif y claro, al salir de allí el mundo les cambió. Adicionalmente pasaron por muchas historias buenas y malas.
trabajaron arando la tierra porque necesitaban comer, se dieron cuenta también que necesitaban ganar dinero para comer, que necesitaban aprender el lenguaje, porque ellos no hablaban portugués, ellos hablaban su dialecto, tuvieron que aprender en el camino. Eh, Esto suena como a una película, esas de Volver al Futuro, ¿no? sí, lo es. Imagínate, o sea, por ejemplo, lo de la barba, claro, a ellos no les salía barba. No, no, Entonces lampiña. dirían, esta gente tan rara con barba, esta gente tan rara Y le de molestaba Portugal. muchísimo además. Cuando veía una persona con barba era como, no. Sí, sí, ok. Pues nada, al final es una historia muy larga porque ya te digo, fueron 6 años hasta llegar. Su madre muere, matan a una hermana en un altercado de estos de, pues algún hombre pasó en un bar trató de propasarse con ella y recordemos que ellos eran unos guerreros, entonces ellos al final fueron a defender a su hermana, la cosa no terminó muy bien, tuvieron que huir de ahí. O sea, fue un tema, yo me imagino que no fue nada fácil. De hecho, yo creo que la dureza que él tenía ante la vida y el decir que todo el mundo podía lograr lo que quería era porque decía, es que nada te puede detener, ¿sabes? Como que ya va, yo lo logré, todo el mundo lo logra. Estos 6 años ellos vivieron como nómadas. Ellos iban caminando a conseguir a esta gente que los evangelizó, pero al final nunca los consiguieron tampoco, porque, o sea, yo me imagino que ellos allí en una reunión, porque él me contaba mucho que hablaban alrededor del fuego, yo me imagino que hacían fogatas y hablaban y le contaban, pues nada, hablaban de Río de Janeiro y esto, y ya, o sea, esto es lo que yo imagino también, ¿no? Porque esto era muy bonito porque él me contaba todas estas historias. Yo viví un tiempo con él en Nueva York, entonces él me contaba todas estas historias mientras tocaba guitarra, ¿no? Entonces era súper bonito. Yo te voy a pasar un video que creo que seguro lo has visto porque para mí, de hecho, todavía es mi manera de conectar con él. Veo el video en YouTube y digo, ah, mi abuelo. Él pintaba, además era un tipo súper integral porque pintaba, cocinaba, era como, él decía que él era artista. Entonces él Y lo era. pintaba muy bien, y lo era, pero además él estaba metido en su personaje, ¿no? Esto es así como que yo soy esto y ya, y se acabó. Ok. ¿Y Él llegaron a llega, dónde en ese tiempo? cuando él llega a Río de Janeiro, llegan allí, ya pasan 6 años, ya él tiene 18 años. En el camino es cuando se encuentran una guitarra, él y su hermano, que era como contemporáneo, que se Ujú. llevaban 1 o 2 años, y comienzan a ver los ruidos que hacen y empiezan a emular todo lo que escuchaban en la radio, ¿sabes? Era como su entretenimiento. Y no abandonaban nunca. Al principio le tenían miedo, lo tuvieron un tiempo escondido, porque cuando lo tocaban sonaban. Entonces era como, ¿qué es esto tan raro? Y claro, esta gente creía mucho en hechicería, cosas así. Entonces era así como, hasta que, bueno, no, se dio cuenta que no le hizo daño y tal, y comienzan a ver un poco la tele, porque ya también comienzan a entender el mundo de una manera diferente, ¿no? Tenían un oído musical efectivamente prodigioso, yo no lo heredé. Entonces, comienza a- comenzaron a tocar, tocaban por hobby, llegan a vivir a Río de Janeiro, no tienen a nadie, no conocen a nadie. La gente les empieza a lanzar dinero cuando tocaban y ellos descubrieron en esto una forma de vida. De hecho, es algo que hago hoy por hoy. Yo cuando veo gente en la calle tocando, les doy dinero porque mi abuelo siempre me decía, dales. Y dales bien, porque tú no sabes qué come esa gente en la noche. Claro, él vivió eso mucho tiempo. De hecho, un día en esto lo ve alguien de un bar y le dice, ay, mira, toca súper bien, vente a mi bar a tocar. Previo a esto, y perdón, que él pasa una etapa donde se dan cuenta que ya están pasándola mal, tienen hambre y tal, no tienen dónde vivir, y parte de sus hermanos decide ir al servicio militar en Brasil. Estaban como que típicos estas que se ponen en una plaza a recolectar gente y cuando se va le dicen, mira, yo me quiero meter, ¿cuántos años tienes? No tengo ni idea. Bueno, el hombre ahí le sacó, dijo 24 de junio, era el día. Bueno, hoy es 24 de junio, como ¿cuántos años tienes tú? Y le inventó la edad en ese momento, ¿sabes? Sí, Y luego sí. le dice, ¿cómo te llamas? Porque eso no es un nombre. O sea, Entonces, era día 24 y él dijo, pues mi edad es 24. 24 de junio, no, él dijo 24 de junio, que era la fecha. Ok. Y le pusieron de fecha de nacimiento, como que el hombre le calculó y le dijo, mira, tú vas a tener unos 18 años. Yo 18 años para atrás. Y dijo, oye, 24 de junio estás listo.
Entonces le preguntaron, ¿cómo te llamas? Musapeire. Y que si eso no es un nombre, ¿Musapeire qué? Bueno, Musapeire es 3 en mi tribu. No, no, tú tienes que tener un nombre. Entonces él se acordó que este cura que lo fue a evangelizar se llamaba Natalicio. Entonces dice, pues yo me quiero llamar Natalicio. Ajá, pero ¿Natalicio qué? No, nada. Ya. Entonces, no, tienes que tener un apellido. O sea, para meterte en el servicio militar, tú tienes que tener un nombre, un apellido y una fecha de nacimiento. O sea, esto no es así. Y le dice, ¿cómo se llama esa estatua que está allí? El general Moreira Lima. Pues ya está, Natalicio Moreira Lima. Ese es el linaje de mi apellido. Y bueno, así estuvo una época en el servicio militar para poder comer y tener casa. Vivió en casas de homeless. O sea, la pasó duro. Él lo contaba muy a lo brasilero, con mucho, ¿sabes? Tal, pero yo me imagino que tuvieron que ser tiempos muy duros, además perder parte de su familia, su madre, su hermana, no debe haber sido fácil. Total que comienzan a ver esto, que la gente les da dinero, en una de estas lo escucha un hombre de una, que tiene no sé si era un bar o una discoteca o cómo era la cosa, y le dice, ay, mira, vente a tocar aquí. Y él comenzó a tener esos bolos ahí, a ir tocando con su hermano, él tocaba con su hermano, y en eso lo ve un agente de la RCA Víctor, que era una discográfica, creo que todavía lo es. Lo ven y estaban haciendo un concurso de estos de cazatalento, como los hay hoy, los había antes también, y le dice, mira, vamos a ir a este concurso, ¿te gustaría ir? Tienen madera y tal, porque era como descubrir pues, como en nuevas bandas o algo así de la época. Bueno, sí, vamos. Y ahí estuvo, que es lo gracioso, con los Beatles, que es muy gracioso porque él era así como que yo amo los Beatles. Y él era así como que me decía, eso sabe, esos Beatles, no tienen talento. Y yo, ¿qué te pasa? Son buenísimos. Y bueno, no ganan el concurso, al final creo que fueron los Beatles quienes ganaron, no importa, pero eso fue como generando una bolita de estas de cosas, hicieron su primer disco, pues les fue súper bien. Y nada, le comienzan a pedir porque, claro, toda esta historia engancha mucho. Ellos querían tocar cosas tipo Chopin, cosas así un poco más, tú sabes, pero al final el tema de la música popular y el tema indio llamaba mucho. Entonces hubo una parte de su carrera donde él tenía que ir indio y él no le gustaba porque él dice, era Él un tenía que ir disfraz. vestido de indio, que se te cortó Sí, la voz. Ok. sí, él tenía que ir vestido de indio con plumas y tal. Y Ujú. él decía, esto no es realidad, esto es lo que la gente cree que es un indio, pero yo no me vestía así, Claro. ¿sabes? Entonces era un poco, Como un disfraz, me imagino se sí, sentía así. sí, sí, y además no le gustaba, o sea, no le gustaba, él entendía que era algo que tenía que hacer y no le gustaba. Y así poco a poco se fue convirtiendo en lo que él se denominaba un suceso, él decía, I'm a success. Y pues mira, aprendió a hablar 6 idiomas, se casó, se divorció, se volvió a casar, se volvió a divorciar, se volvió a casar. Él decía que le gustaba tanto el amor que por eso lo había intentado tantas veces. Y con fans, algunas, ¿no? Sí, 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 mi abuela era fan. A mi abuela la conoció en un concierto en Chile. Ujú. ¿Sí? Y bueno, sigue pasando de etapas dolorosas. De hecho, la primera hija que tiene con mi abuela muere en Colombia. Estaba de gira. Y mi mamá nace en Venezuela porque él estaba tocando en el show de Reni, que era un show para los que son venezolanos. No lo van a recordar porque ya no somos de la época, pero lo tenemos claro quién era Reni Tolina. Y él estaba allí y a mi abuela eran gemelas, no lo sabía, y pues nacieron allí. Mi mamá nació con un tema en el corazón, se tuvo que quedar, en fin. Pero es por esto, ¿no? Que fue una gira, al final no fue otra cosa, ellos vivían en Nueva York. Y bueno, él llevó su vida así, creía demasiado en sí, se retaba constantemente a sí mismo, practicaba un montón, o sea, él estaba totalmente convencido de que él había nacido para tocar guitarra, que era lo suyo, y nunca se dio como por vencido. De hecho, siempre te comento la historia de que su hermano que vivía en el edificio de enfrente, Antenor, que luego se llamaba Erundí, él murió joven. Yo recuerdo que cuando él murió yo tendría unos 10 años y mi abuelo murió, yo tenía 30, o sea, que murió 20 años antes. Mi abuelo murió
creería yo que como a los 92 años, ¿sabes? Que más o menos era lo que se calculaba. Ya hace 11 años murió, en 2009. Y él decía que murió de confort porque él se paró, él alcanzó todo lo que quería y simplemente perdió la ilusión. Su Y hermano. eso hizo su hermano. Y eso, entonces él decía, no, no, yo no me voy a morir de confort. Yo de eso no. Y siempre se retaba, ¿no? Hasta el final estuvo allí tocando su guitarra, retándose con el compasito, iba tic, 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 tuc, 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 tuc. De verdad que una máquina el tipo, una máquina. Sí. Y están viviendo en Manhattan, ¿cierto? Sí, él Con, siempre quiso volver a... De hecho, él compra una isla en Brasil, él nunca se deslinda de Brasil y su sueño era volver. Él vivía en Manhattan por dos cosas. Uno, bueno, por país, en Nueva York fue donde él mejor tenía su carrera, porque él tenía unos conciertos ya programados en el Carnegie Hall, que yo no recuerdo si eran todos los jueves, o un jueves sí, un jueves no, no lo recuerdo bien, pero eso estuvo hasta los 2000, por ahí. ok. Y luego se acostumbró, ya tenía 50 años viviendo ahí, como desde el año 55. Entonces él me decía, es que aquí todo es muy fácil, yo quiero banana, mi abuelo se comía, mis hijos son iguales, por lo menos una manga de bananas al día, ¿sabes? Entonces él decía, yo quiero banana a las 2 de la mañana, y bajo y compro. O sea, Nueva York es una ciudad que no duerme. Él amaba Nueva York, pero siempre tuvo el sueño de volver. De hecho, compró una isla cuando era famoso, ¿no? Porque claro, ya también todo fue bajando. Él tuvo una fábrica de guitarras, intentó ser empresario. Al final se dio cuenta que no era lo suyo por el tema que lo de él no era numérico ni nada de esto, sino que lo de él era tocar. Y eso es lo que él quería hacer y ya. Ok. Y él trata de construir, trata de volver, y es ahí cuando su esposa se enferma y un poco los planes cambian y termina y muere en Manhattan. Su última Sí. esposa, que era japonesa, recuerdo, ¿no? Sí, mi chico, ella, y bueno, su última esposa ya estuvieron casados, yo creo que más de 40 años. Wow. Yo creo que más de 40 años, sí, sí. Fue la última en serio. Sí, sí. No tuvieron hijos, pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que él consiguió en ella esa persona que le apoyaba en lo que él quería, ¿no? Y te demuestra que importante es alguien que crea en lo que tú eres y que te apoye. Yo no sé cómo fueron las otras relaciones de mi abuelo, porque bueno, no era algo de lo que nos poníamos a hablar, pero él necesitaba a alguien que lo siguiera. De hecho, cuando muere su hermano, ellos todavía grababan discos, hacían cosas, pero como que él ya había perdido la ilusión. Y su esposa, que es mi chico, es la que lo reemplaza. Él le enseña a tocar guitarra y de hecho estos conciertos y todo esto que él ya tenía agendados en el Carnegie Hall los hacía con ella. ¿Qué? Sí, Es sí, sí. decir, Ella. cuando su hermano muere, él enseña a la esposa a tocar Sí, guitarra. correcto. Y ella va en lugar de su hermano. Eso es Y lo que... ella va en lugar de su hermano. La japonesa, Ah, ¿sabes cómo son? ¿No? Yo voy a aprender esto y era muy buena. Entonces, claro, ya ahí había cambiado la historia porque llega un punto donde él logra hacerse tal nombre que ellos dicen, mira, estuvo bueno, ya no me he visto más de indio. Ahora yo voy a ir de smoking como yo quiero, ahora voy a tocar lo que yo quiero. Entonces, claro, cuando ella entra, es muy bonito, te voy a mostrar las fotos, porque ella va vestida de geisha hermosa, y él va así todo, ¿sabes? Con su smoking y tal. Entonces ya era música clásica, era otro tema, otra historia. Él sí. logra decir, bueno, ok, tú quieres que yo vaya de indio, yo voy de indio. Y cuando yo me convierta en quien yo quiero ser, que es para lo que estoy trabajando, yo hago lo que yo quiera. Y eso fue lo que él hizo. Eso le pasa a muchísimos artistas, ¿no? O sea, como que ellos quieren cantar una cosa, si hablamos en el mundo de la música, obviamente, y sus managers o los públicos le piden otra cosa, y luego cuando ellos alcanzan un Claro, renombre, pues dicen, pues ahora yo canto lo que yo quiera sí, sí. y este es mi arte y esto es lo que yo soy en realidad. Bueno, porque yo me imagino que es al final lo que está dando dinero y es en la ola que te pueden montar, ¿no? Entonces ya luego que dicen, ah, no, pero si es bueno, haz lo que tú quieras. Y eso fue lo que ocurrió. Así es. Wow, Vane. Bueno, a mí ya sabes que esta historia me encanta porque me Mm. parece insólito cómo una persona que solo habla un dialecto termina hablando 6 idiomas, termina convirtiéndose en alguien famoso a nivel mundial, porque nosotros ahora que somos otras generaciones no lo podemos ver, pero yo ahora mismo no recuerdo la cantidad de copias que él vendió, pero decir que él vendió esa cantidad
sin redes sociales, No existía nada de esto. era como, Dios mío, ¿sabes? Y todos los países que visitó, todos los países que recorrió, o sea, cómo llevó la Sí, el fama mundo. a lo máximo, porque lo podemos comparar con cualquier persona que hoy sea súper famosa, ¿sabes? Pero en una época Sí. quizás con menos ayuda de los medios. Sí, donde no había globalización, al final tenías que irte abriendo espacio en cada mercado casi que de cero, porque sí, bueno, podían decir conocidos en Chile, en tal cosa, pero no es lo mismo que tú ya lo ves, tú tienes hoy el acceso al mundo, ¿no? Que Claro, es diferente. así es. Sí. Bueno, De hecho, eso a él, siempre te lo digo, eso a él así, lo hacía ser muy exigente, ¿no? Porque él decía, si yo lo hice, todo el mundo lo puede hacer y más con las posibilidades de ahora. Si yo no estudié y logré todo esto, una persona que ha tenido los recursos lo tiene que lograr. De hecho, él se molestaba mucho cuando la gente quería como que pedirle un favor o algo así, no por no ayudarlo, sino que él sentía que a veces la gente prefería tirar de los favores de los demás que realmente forjarse su camino. sí. Entonces yo, bueno, Yo también lo pienso mucho, por ejemplo, con mi papá, ¿no? Yo misma lo pienso para mí. Mi papá llegó a un país también hablando un dialecto. Bueno, es una historia muy distinta a la de tu abuelo, pero bueno, él logró muchas cosas. Y entonces yo a veces cuando he dudado, podré o no, digo, a ver, tengo que poder. Porque si este sí, señor hizo todo esto sin saber nada, sin estudios, ¿cómo no voy a poder yo con todas las herramientas que él me dio? ujú, ¿Sabes? Él y mi mamá, obviamente. Y viviendo en un mundo donde hay tantas posibilidades, o por lo menos muchas más de las que había en su momento. sí, Porque antes era como que todo, si querías salir en la televisión, es que tenías que pasar un filtro, que alguien te aceptara primero, y no importaba tanto si tenías talento, si no pasabas ese filtro, porque nadie lo iba a poder ver. Hoy en día es como que abres una cuenta en Instagram, en YouTube o donde sea, y tú te pones ahí sin pasar por ningún filtro. Y si tienes ese talento, la gente lo va a reconocer. Aquí te tengo tres preguntas para él y son las mismas tres para ti, pero primero sigamos hablando de él. ¿Cuál crees que fue la herramienta que más le ayudó a él, a su familia, qué sé yo, pero especialmente a él, a superar los obstáculos de la vida? Algo en su personalidad, algo que aprendió en el camino, ¿qué crees que fue? bueno, yo creo que él era primero una persona que creía mucho en sí misma, ¿sabes? Como que él estaba totalmente convencido de que él le gustaba lo que hacía y de pronto quizás, porque puede ser que él no tuviese esa visión, yo no creo que en el momento que él se encuentra la guitarra y comienzan a tocar y todo esto, él dijera, "Ah, voy a ser músico", no lo creo, pero se enfocaba tanto en lo que le gustaba, ¿sabes? Que lo logró llegar allí Ok, y no se preocupaba demasiado por el futuro. También él siempre me decía, uno tiene que prepararse para las cosas, o sea, uno tiene que ser disciplinado. Y él tenía muchísima disciplina y creía mucho en él. Y de pronto no se dejaba, vivía más el momento, de pronto no se sobrecargaba de futuro, sino que era como que, bueno, mira, esto es lo que me gusta, es lo que estoy haciendo, y se enfocaba mucho. Yo creo que eso definitivamente lo ayudó. el mindfulness de toda la vida, en cierto modo. Vale. Si te pones a ver. Sí, pues es atención plena en el presente, al final, Sí, sí, pues, sí. Y pues creer en ti, ¿no? Creer en ti, creer eso. en ti, exactamente. ¿Qué crees que le hubiese dicho, o creo que lo llegaste a escuchar, que le hubiese dicho él a las personas que estaban trabajando por lograr sus sueños? De hecho, creo que ya lo acabas de responder, a las personas que querían convertirse en alguien distinto a quienes eran, que querían lograr algo. Mira, él siempre me decía él me decía, tú tienes que desarrollar tus skills. Bueno, él me hablaba en Spanglish, ¿no? Bueno, en no sé ni qué me hablaba, era muy raro. Entonces él siempre me decía, tú tienes que desarrollar tus skills, siempre, y Herramientas. trabajar. Y si tú vas a un sitio y a ti te dicen, tú tienes que saber tocar, no sé, tal canción, y tú dices que sí, o que no la tocas, y tú practicas y practicas y practicas, y ese día llegas y la tocas como el mejor. O sea, él creía mucho en que si él se ponía una meta, lo iba a hacer. Y entonces él era eso, o sea, si tú quieres algo, hazlo, ya está. O sea, no te pongas a mirar quién pudo, quién no pudo esto, sino ya trázate tu meta y ve. Creo que era eso. Ok, no darle demasiadas vueltas a las cosas, sino ¿No? enfoque y ya está. Sí. Vale.
Y la tercera pregunta es, ¿crees en tus conversaciones con él que haya habido una vida o alguna frase o alguna situación específica que le haya sucedido que le cambió la vida para siempre, que fue un antes y un después? Bueno, yo creo que definitivamente para él el tema de esta gente que fue a evangelizarlo, le cambió la familia, porque ellos no sabían que existía un más allá. O sea, ellos no sabían que existía, no sé si llamarlo otro tipo de vida o qué, pero de vivir en una tribu indígena, donde por cierto todavía hay gente, ¿sabes? A vivir en Manhattan, frente a Central Park, ¿sabes? Sí, Y, y, y tú supón que él logró eso en unos 20 años, pero estamos hablando que se tomó 6 de camino, más todo el tema, y lo logró. Y a veces yo misma lo pienso, ¿no? Cuando genéticamente pienso, pues que ahora podría estar viviendo prácticamente en la selva, y mira dónde estoy, ¿no? Y te das cuenta de las oportunidades que has tenido y todo esto. Entonces yo creo que ese sería el momento que a él más lo marcó, porque definitivamente le cambió la vida. sí. Y a veces ese momento cosas como esas siguen cambiándonos la vida, porque a veces creemos que lo que existe es únicamente lo que nos rodea. Ujú. Simplemente hay como que salir un poquito de donde estamos Sí. y darnos cuenta que, o sea, es que es una analogía perfecta, porque ellos no tenían manera de saber que había algo más, ni siquiera se les hubiese ocurrido buscarlo porque no Mm. tenían idea. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, creemos que nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestro país, nuestra familia, nuestro círculo de personas allegadas es lo que está bien, que es lo único correcto, que es lo único que existe. Y a veces simplemente hay que salir un poquito de allí y ver lo que está haciendo otra gente para darnos cuenta que otra gente alcanza las cosas que para nosotros solo representan un sueño, simplemente porque para otros es más normal. Otros lo Ujú. creen, ¿no? Otros piensan que sí es como parte de su entorno. Entonces, los países, por ejemplo, que llevan muchos años en una dictadura o algo así, es como que ya esa gente que está ahí cree que la vida es así, ¿no? Y a veces Sí, sales y dices, wow, llegué a Estados Unidos o donde sea y y es algo totalmente diferente. mira todo lo que estuvo ahí todo ese tiempo y yo sin verlo, Y yo pensando creo que es algo que también hemos hablado nosotras de que muchas veces primero yo creo que ellos salieron motivados por una ilusión de algo que esta gente le habló, pero al final tampoco fue lo que consiguieron al final. Eh, Mi abuelo cuando tenía 12 años, que lo sacan de la tribu, que ni siquiera sabía hablar portugués, yo dudo mucho que él dijera, ah, mira, yo voy a tener, no sé, un disco de oro claro, o voy a vender tantas cosas. No, pero muchas veces también hay que confiar en el camino. O sea, que tú estás trabajando para algo y de pronto ese algo no es lo que te salió, pero te abrió otra puerta totalmente diferente, ¿no? O sea, como también creer que si tú estás haciendo lo que tú quieres hacer, lo que te gusta hacer, que todo va a conspirar a que las cosas te salgan bien. Y no necesariamente bien significa lo que tú querías, porque al final, fíjate, yo creo que le sale mucho mejor, o sea, sí, si te pones a ver. exactamente, puede ser algo mejor. Creo que lo importante es moverse. A lo Y que mejor no tú eres vas, un árbol. exactamente, no eres un árbol. A lo mejor tú vas por la puerta A y te salió la puerta C y como dices tú, mucho mejor. Sí, ¿no? Y con actitud, el tema es la actitud. Él siempre me decía, es que los brasileros tenemos actitud. Él siempre me hablaba de ese tema de la alegría, ¿no? Del tema brasilero de que como que genéticamente somos felices y no importa, que es un poco lo que también tenemos los venezolanos, ¿no? Que diría yo que eso nos ayuda mucho porque te ayuda a ver la vida de alguna manera siempre en positivo y no significa que no nos caigamos, que no nos pongamos tristes, pero significa como que, bueno, mira, hay que ver las cosas bien. Así es. Me encantaría hacerte estas mismas tres preguntas a ti, porque al final tú eres una heredera de toda esta sabiduría, de todas estas enseñanzas, tercera generación, y bueno, porque soy tu amiga hace mucho tiempo, sé que tienes mucho de lo que él tiene. Entonces quiero preguntarte lo mismo a ti. Para lograr las cosas que has logrado en la vida, ¿cuál fue la herramienta que más te ha funcionado a ti, de tu personalidad o algo que aprendiste, lo que sea? Yo creo que lo que más me ha ayudado a mí es no dejarme alienar por lo que piensen los demás. O sea, siempre creer en mí y creer que lo que
o sea, evidentemente con mucho juicio, lo que yo pienso y lo que yo quiero es tan valedero como la opinión de los demás. Entonces, como que si alguien viene a decirte algo, decir, ya va, yo creo en esto, o yo pienso esto, o estar muy segura de mí. Eso me ha ayudado muchísimo. No significa que no me haya equivocado, me he equivocado un montón de veces, pero también he hecho lo que he considerado correcto. Entonces, cuando te equivocas, pero realmente haciendo las cosas pensando que estás haciendo lo correcto, te equivocas de una manera distinta, te equivocas como desde el aprendizaje. Ok. Como que, oye, mira, hice lo que quería, no me salió, pero bueno, no todo te tiene que salir bien. Pero aprendí algo. Claro, Exacto. eso es correcto. ¿Y qué le dirías a las personas que sienten que, digamos, están atrapadas pues en una situación en la que ya no quieren estar, por ejemplo? Mira, es que al final un poco es más de lo mismo. Cuando tú estás atrapado en algo, tú tienes que buscar hacer algo diferente, buscar algo que te motive, buscar algo que de pronto no tiene nada que ver con lo que hacías, pero que te va a llenar. Buscar verle lo positivo o cómo mejorarlo. O sea, si eso no tiene solución, esa es la respuesta. Entonces busca otra cosa. No me gusta mi trabajo, busca otro trabajo. Es que no hay más trabajo, busca hacer otra cosa. ¿Sabes? Como que ya no me gusta el marketing. Pero ¿qué vas a hacer? Me gustan los perros, monto un hotel de perros. Y de pronto suena un poco fácil, sí, bueno, pero de pronto no vas a tener dinero para montar el hotel del perro desde el primer día, pero empieza cuidando un perro, ve creciendo, ve buscando opciones, abriendo tu cabeza, leyendo, viendo qué hacen los demás, ¿no? O sea, también entender que hay que tratar siempre de hacer lo que uno quiere, porque hay veces que nos tocan hacer cosas que no nos gustan, Ujú. pero siempre pensando, bueno, si mi meta es tal, siempre voy a ir y con la mejor actitud, porque nunca sabes a quién estás atendiendo, con quién estás tratando que te puede llevar a conseguir eso. Fíjate, mi abuelo, tocando allí, un hombre le dice, mira, ¿te gustaría hacer tal cosa? Sí, y le cambió la vida. Y hay mucha gente que te va cambiando la vida de esa manera. Así es. Yo, por ejemplo, justo hoy escribí un post de este podcast donde cuando empecé como que no tenía sentido, cero sentido. Era como que no vas a ganar nada, más bien vas a perder tiempo. Pero me hacía tanta ilusión y de verdad que Lo solo ha sé. traído ganancias, muchas ganancias, ha traído gente espectacular. Y estoy totalmente de acuerdo. Cuando tú estás haciendo lo que a ti te gusta, tu vibración se mantiene alta, ya por ahí vale la pena, ya por ahí, porque puedes ver oportunidades que de otra manera no verías, te mantienes Ujú, saludable, te mantienes feliz y eso al final es la vida. Y luego eso te ujú. ayuda a ver otras oportunidades que de pronto en el momento que empezaste, pues no eran tan claras para ti. Sí, La sí. otra pregunta, sí, sí. No, que sí, que estoy contigo en eso. Que La otra pregunta que iba a hacerte, en tu caso, ¿hay alguna vida, algún libro o alguna frase que te haya cambiado a ti la manera de ver las cosas? Que haya significado para ti como un antes y un después. Mira, yo creo que hay dos libros que a mí me encantan. Uno es el primer libro que me leí en la vida, que es Juan Salvador Gaviota, Ok. que yo la amaba y va un poco en la misma onda de todo, ¿no? En la misma onda de, ¿sabes? Si eres diferente y ya, y acéptate. Y por cierto que es la misma tónica de la que venimos hablando desde hace muchísimos días, ¿no? De aceptarse y ya está, y buscar trabajar en ti y en lo que tú quieres. Ujú. Y el otro libro que, mira, lo tengo aquí porque me lo leo y me lo releo para que veas que es verdad. No sabía que me ibas a hacer esta pregunta. El, el libro de la alegría, Ok. que me ¿Cómo se encanta, llama? se ¿Así? llama The Book of Joy, el libro de la alegría. Ok, The Book of Joy. Sí, es de Desmond Tutu y el Dalai Lama. Ok. Es buenísimo. Te lo juro que tengo como 3 años leyéndolo y me lo releo y me lo releo y me lo releo porque es muy bonito ver cómo ellos hablan de cómo que la alegría no tiene nada que ver con la felicidad momentánea, de cómo todo está dentro de ti, de cómo tú tienes que ver la vida siempre desde 6 puntos de vista diferentes. O sea, que muchas veces las cosas no son lo que creemos que son. Yo, por ejemplo, tenía una forma de vivir y cuando me fui a la India cambié la manera de ver las cosas y me dejaron de importar muchas cosas, sobre todo materiales. Y no es que soy, que no, sabes, no, me gusta tener un buen teléfono, todas estas cosas. Pero cuando dejé de pensar en eso y trabajar para eso, todo ha fluido y eso no ha sido un problema, Ok. ¿sabes?
Ok. O sea, como que cuando dejé de pensar en el dinero dejó de ser un problema, nunca, no es que nunca haya sido un problema, pero no sé si me explico lo que te quiero decir. Siempre está como la abundancia y la manera también como tú hablas y todo esto. Eso, y creer que todo lo que nos decimos se convierte en realidad, ¿no? Son En lo como que- mantras ahí que tú te estás diciendo y entonces tienes que cuidar bien qué dices y cómo lo dices y tratarte a ti bien y a los demás bien. Cuidar tu diálogo interno, cuidar tus palabras, cuidar tus pensamientos. Y el externo, porque hay veces que, oye, que hay gente que intenta, la verdad, sacarte de tu centro, pero hay que tratar de no dejarlos. Ok. ¿Y vas a agregar algo? ¿Una vida o una circunstancia? Mira, para mí hay dos personas como súper claves en mi vida que yo pienso. Una, bueno, evidentemente es mi abuelo que me cambió la manera de ver la vida y todos seguro tenemos abuelos maravillosos. De hecho, mi abuelo Sábato, que también fue maravilloso, pero es diferente. Y también mi nana, que siempre te lo he comentado, que muchas veces yo tratando de buscar muchas cosas me he dado cuenta que todas las cosas que yo sé hoy, y por eso trato de decírselo a mis hijos constantemente, es todas las cosas que ella me decía, como frases chiquiticas, el sol sale para todos, respira, siempre cuenta hasta 10 y si tienes mucha rabia cuenta hasta 100. Ella me enseñó la meditación sin saberlo, sin saberlo, y fue algo muy intuitivo, fue una manera su manera de decirme las cosas, de siempre es todo con amor, así no te guste, no te gustan yo odiaba las matemáticas cuando era chiquita, no te gustan, hazlas con más ganas. Y todas esas cosas me enseñaron que son, ¿sabes? Esos mensajitos bonitos que tú te das en vez de decir, yo odio esto, lo voy a hacer bien para hacerlo, ¿sabes? Y cómo hay que quererse y cómo hay que tratar a los demás. Y bueno, yo trato de a los hijos, a mis hijos irlos como que llenando de esos mensajes de poder, Sí, definitivamente. sí. Bueno, vale. De verdad, muchísimas gracias por todo este tiempo. ¿Algún lugar donde te puedan encontrar? Bueno, para la gente interesada de pronto en tu apoyo en el tema de redes sociales, de marketing digital. Sí, bueno, yo tengo mi correo que es bjdangelo@gmail.com y en Instagram también estoy como bjdangelo. Me pueden decir generalmente lo tengo cerrado, estoy pensando en abrirlo porque, bueno, como sabes, ahora tengo una lucha con el tema, no una lucha, sino un tema de lo del autismo y esto de ser diferente, es la inclusión y todo esto por Francisco. Y bueno, pues nada, Ok, de bueno. esas como ser vegetariana y esas cosas. Ah, sí, bueno, es que Vanessa, yo justo hablamos ayer de lo que es diferente, pero en realidad no es tan diferente como eso, el autismo, ser vegetariana, porque mi hija decidió ayer, esta semana, meterse vegetariana. Ella tiene 4 años, pero dijo, mamá, yo no voy a comer más animales muertos. Entonces, yo, Vanessa, necesito tu ayuda Ándamela. vegetariana. Y yo, Dios mío, yo sé de no procesados, pero bueno, de otras cosas no sé tanto. Y bueno, y hablábamos de cómo el entorno critica a las personas que intentan ser diferentes y cómo nosotras como madres debemos validar a nuestros hijos por lo que son, indiferentemente si son iguales a todo el mundo o no. Y que eso que son está bien y es lo normal, que nadie le Ujú, haga creer exacto. que porque parecen diferentes en algo, no son normales, son diferentes, pero normales. Entonces, bueno, son unos temas que Vanessa y Ujú. yo Profundo. profundos, pero me gustó haberlo sacado porque parte de mi misión de vida es que cada oportunidad que tenga para decir esto es decirlo, parte de mi propósito, porque hemos sufrido mucho como raza humana sin necesidad, haciendo cosas que nos han dicho que tenemos que hacer cuando en realidad no teníamos que hacerlas y siendo personas que nos han dicho que tenemos que ser cuando en realidad estaba bien ser como somos en esencia. Sí. Bueno, yo tenía una jefa que siempre me decía que todavía hay que cuestionarlo. Entonces, Así. y es verdad que, Así ajá, soy soy yo. diferente porque esa jefa eras tú. Sigo pensando así, todo hay que cuestionar. Es cierto. Lo que le enseño a mis hijos también, que nadie venga a decirte cómo tienes que ser tú. Bueno, mi Vane,
Estoy encantada de que hayas compartido parte de tu historia y también la historia de tu abuelo. Ojalá él allá donde esté, esté feliz con que su historia siga ayudando a otras personas a entender que no importa de dónde venimos, no importa lo que somos, importa a dónde queremos llegar y en qué nos queremos convertir, y qué mejor ejemplo que él. Te mando un beso, un abrazo, muchísimas gracias por haberme acompañado. Bueno, mi Bea, un beso. Vale, Adiós. adiós. Esto fue Lo Puedes Lograr. Yo soy Bea García Ares y con este nombre puedes encontrarme en todas las redes sociales. Recuerda suscribirte y compartir si crees que este podcast puede inspirar o ayudar a otras personas. Nos vemos en un nuevo episodio.